Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos amigos? ¿Qué tal? De mucho tiempo, vamos a subir la segunda parte del video de leptospirosis que había quedado pendiente. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el tema luego de unas semanas muy ajetreadas de trabajo y muchas cosas que tuvimos con mi esposa y no subimos contenido. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de 4 puntos muy importantes sobre leptospirosis. Uno de ellos es la patogenicidad o patogenia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y un breve comentario sobre el tratamiento. Entonces, empecemos con la patogenicidad o patogenia. La patogenia de la enfermedad se va a desarrollar, como hemos comentado, por la presencia de la leptospira, que va a estar en los estanques de agua, en recipientes de agua que se van a formar después de lluvias o inundaciones. Entonces, cuando las personas, los hombres que hacen labores o mujeres que hacen actividades de gasfitería, trabajo de campo en acequias, remoción de suelos, entran en contacto con estas aguas contaminadas con leptospira. La leptospira va a ingresar por la piel de las personas, penetrando por ellas, normalmente por los miembros inferiores, por la región de los pies específicamente, y va a ingresar a la economía del organismo. Esto lo va a hacer por los movimientos que hace en forma de tirabuzón y a su vez por la presencia de la enzima hialuronidasa, que va a destruir obviamente el ácido hialurónico y también el tejido conectivo para poder penetrar en el organismo. Una vez dentro de nuestro organismo, la leptospira va a tener un tropismo muy importante por algunos órganos específicos del cuerpo, que son los riñones, el hígado, el sistema esquelético, el músculo estriado, el corazón y los pulmones, en los cuales va a manifestar toda su patogenicidad. Dentro de la forma como afecta a estos órganos la leptospira, tenemos que tener en primer lugar bien claro que las lesiones se van a dar por presencia directa de la leptospira en los tejidos de estos órganos. Por ejemplo, a nivel cardíaco, es decir, en el corazón, va a haber una miocarditis por presencia de leptospira. A nivel hepático, la presencia de leptospira va a causar una alteración en los factores de coagulación dependientes de vitamina K. A su vez, va a haber una inhibición en la excreción adecuada de la bilirrubina, por lo tanto, esta va a ser muy elevada en el organismo. A su vez, va a haber una elevación discreta, en primer lugar, de las transaminasas, que no van a elevarse de forma adecuada en la primera etapa de la enfermedad. A nivel renal, es decir, en el riñón, la presencia directa de la leptospira puede causar y va a causar una hipoxia celular. A su vez, esta va a causar una glomerulonefritis importante en la persona y a su vez la presencia del complejo antígeno-anticuerpo va a incrementar mucho más este daño. Consecuentemente, esto llevará a un cuadro de insuficiencia renal aguda en el paciente. A nivel pulmonar, lo más importante que causa la leptospira es un colapso pulmonar, hemorragias pulmonares en todo el parénquima pulmonar. ¿Cómo se da esto? Porque la leptospira actúa a nivel del endotelio vascular de los vasos, causando en ellos una vasculitis, una necrosis y por lo tanto hemorragias muy profusas a nivel del organismo, principalmente a nivel pulmonar, pero puede hacerlo en cualquier parte de la economía del organismo. A su vez, a nivel celular va a causar una destrucción de la unión actina-miosina, por lo tanto va a causar una muy alta presencia de factores inflamatorios como las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, por lo que va a causar mucho dolor a nivel del músculo esquelético, principalmente en zonas específicas que vamos a mencionar posteriormente. Si nos damos cuenta, la afectación a estos niveles es muy importante, por eso la gravedad y la importancia de saber y conocer muy bien esta enfermedad, porque si nos damos cuenta, afectación hepática, afectación renal, afectación pulmonar, cardíaca, pueden llevar por consecuencia a la muerte de nuestro paciente o de un ser querido que podamos tener por ahí por esta terrible enfermedad. Si estos factores conjugan, es decir, los factores hepáticos y renales, la leptospira va a tomar una variante de la otra presencia de una enfermedad llamada enfermedad de Weil, característica por el fallo hepático o el fallo renal, causando un síndrome hepatorrenal, que después vamos a mencionar muy bonito esto. A nivel de las manifestaciones clínicas del paciente, las podemos dividir en dos tipos: asintomáticos o anictéricos y sintomáticos o ictéricos. En la primera parte vamos a dividir a los pacientes
asintomáticos al 100%. Es decir, personas que se infectan con leptospira en algún momento de su vida y nunca jamás desarrollan síntomas. No tienen ni molestias, no tienen ni dolores musculares, ni dolores de cabeza, no tienen absolutamente nada. Incluso pueden morir y pasar el resto de su vida sin saber siquiera que tuvieron leptospira, y que a veces les detectan leptospirosis por exámenes por otras enfermedades y les encuentran los anticuerpos para leptospira. Se puede dar ese caso. Luego tenemos a los pacientes sintomáticos pero que no hacen ictericia. Estos pacientes van a desarrollar la enfermedad después de un periodo de incubación promedio entre 6 y 23 a 26 días de evolución de la enfermedad, que es el periodo de incubación. Estos pacientes se van a caracterizar por presentar cefaleas intermitentes, sensaciones de alza térmica y fiebre que puede llegar hasta los 40 grados, dolores musculares diversos, difusos y localizados preferentemente en la zona posterior de la región de la pierna, es decir, en las pantorrillas, donde tenemos los músculos soleus y los gemelos, músculos muy importantes para la economía del miembro inferior y muy rico en masa muscular, por eso se ubican preferentemente en esa zona. Luego podemos tener un malestar general que puede llevar al paciente a postrarse en cama, dificultad de la ingesta de alimentos sólidos, prefiriendo más los líquidos. Entonces todos estos síntomas se pueden dar de una manera consecuente entre 6 a 10 días. Luego de 10 días se espera la mejoría clínica del paciente y finalmente su recuperación posterior. A su vez tenemos esta como la primera etapa. Tenemos una segunda etapa en la cual el paciente evoluciona de forma desfavorable, en la cual los síntomas ya mencionados se incrementan más en intensidad y se agregan otras molestias como son dolor retroocular, letargia, insomnio y alguna afectación neurológica, es decir, un trastorno del sensorio, que indicaría pronta gravedad del paciente. A su vez, ya pasamos a la fase ictérica, en la cual lo más característico, lo más llamativo, aparte de los síntomas de gravedad que ya vemos que se van acentuando, va a ser la tinción de color amarillo, es decir, ictericia del paciente a nivel de piel y mucosas, a nivel de mucosa oral, en las conjuntivas oculares, y esto obviamente es un signo de muy mal pronóstico. Estos pacientes en la etapa ictérica pueden evolucionar a la enfermedad de Weil, donde el pronóstico es oscuro, es sombrío, es negativo, que puede terminar en la muerte del paciente, ¿no? Como hemos mencionado, daño hepático, daño renal, se conjugan, hay una alteración de insuficiencia renal aguda, hay una insuficiencia hepática que, bueno, a veces toma un camino que no se puede remediar adecuadamente. Entonces nos damos cuenta que las manifestaciones iniciales de la enfermedad se pueden confundir con otras enfermedades propias de nuestra ciudad, acá en nuestra querida ciudad de Iquitos, como por ejemplo, desde una gripe común, un simple catarro que tenemos, que nos causa malestar, dolor de cabeza, incluso con dengue, a su vez también malaria si venimos de las zonas periféricas o periurbanas de la región, zika, chikungunya, otro tipo de arbovirosis presentes en la comunidad. Entonces es importante entonces, amigos, que ustedes cuando tengan molestias, y es decir, si presenten el antecedente epidemiológico que hablamos en el video anterior, y si es que no lo has visto, corre a verlo, acércate a tu centro de salud o a tu médico de confianza y que te haga una muy buena evaluación anamnésica para ver si usted presenta factores de riesgo importantes compatibles con tu sintomatología al momento de tu evaluación, para poder diagnosticarte con los exámenes correspondientes si usted presenta leptospirosis. Ojo, es muy importante eso. No esperes en casa que los síntomas se resuelvan solos. Ese es un terrible error que podemos cometer. Nosotros los médicos estamos en toda la predisposición de ayudarte al diagnóstico de la enfermedad y a tu pronta recuperación. No te dejes llevar por los comentarios de que mi vecina me dijo esto, mi amigo me dijo que tome esto, que no te va a ayudar. Repito, no te va a ayudar. Entonces nosotros, los médicos y todo el personal de un centro de salud o de un hospital estamos dispuestos para ayudarte en lo que necesites con respecto a tu salud y a esta terrible enfermedad. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la leptospirosis? Para el diagnóstico nos va a ser muy importante conocer la evolución natural de la enfermedad. Esta enfermedad, como vemos, que se divide en síntomas asintomáticos
anictéricos y sintomáticos ictéricos, a su vez la evolución de la patogenia nos va a ayudar al diagnóstico. En la primera semana de enfermedad, también llamada fase septicémica, cuando la leptospira se encuentra en todo el torrente sanguíneo de la persona y en todas las partes del organismo que llega muy bien, lo ideal sería pedir hemocultivo, un cultivo de sangrecita que nos va a evidenciar la presencia de esta leptospira en sangre de la persona. Nos va a servir mucho. En la segunda semana, también llamada semana leptospiúrica, es decir, cuando hay eliminación de leptospira por la orina, el cultivo de la orina va a ser lo ideal para poder plantear el diagnóstico. ¿Ve? Hemocultivo en la primera semana, bueno. Cultivo de orina en la segunda semana, bueno. Entonces, lo otro que debemos tener en cuenta es la presencia y formación de anticuerpos, que se van a dar en la segunda semana, no en la primera. Ojo, en la segunda semana. Los anticuerpos IgM e IgG para leptospira van a empezar a ser evidentes a partir de la segunda semana. Ojo, segunda semana, no en la primera. Entonces, no me sirve de nada pedir al inicio de la enfermedad anticuerpos IgG o IgM para leptospira cuando van a salir negativos. Y eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Un examen más específico son las microaglutinaciones. En este caso, las microaglutinaciones las voy a pedir de la siguiente manera. Hemocultivo en la primera semana y microaglutinaciones en orina en la segunda semana. Entonces, no me serviría, por ejemplo, en la primera semana pedir microaglutinaciones en sangre y orina si en orina no espero encontrar nada aún. Solo para ver que de repente no tenemos el beneficio de estos exámenes, que son un poquito costosos y a veces nuestros hospitales no lo cuentan con disposición, un hemograma simple no nos va a servir mucho. Porque un hemograma simple, lo que esperaríamos por un proceso infeccioso es tener a veces leucocitosis. Pero a veces en leptospira tenemos leucocitosis, pero a veces tenemos leucocitos en rangos normales, no adecuados. O sea, no va a ser muy importante. En esta enfermedad no esperamos encontrar plaquetopenia, ni tampoco anemias marcadas al inicio de la enfermedad. Entonces, el hemograma no va a ser una buena fuente para guiarnos de la enfermedad. Ojo, no es lo adecuado. Necesitamos de todas maneras nuestros cultivos, nuestros anticuerpos y nuestras microaglutinaciones. E incluso factores agudos de inflamación como PCR, como BCG, nos podrían ayudar, pero no nos orientan bien al diagnóstico. La clínica es muy importante para esto. El tratamiento vamos a dividirlo bien simplecito para poder entenderlo en dos partes, para las etapas leves y para las etapas severas. Para las etapas leves o no muy complicadas podemos utilizar dos drogas. Para niños, amoxicilina, y para adultos, doxiciclina, que la podemos tomar 2 veces al día, y amoxicilina de igual manera, por vía oral. Si los síntomas son muy severos, vamos a recurrir a la penicilina G sódica y a ceftriaxona. Obviamente, si no vemos una mejoría en el paciente de forma adecuada, tenemos que ser hospitalizados y ser manejados por todo un equipo preparado para manejo de estos cuadros de gravedad, ¿no es cierto? Hidratación endovenosa, de repente uso de oxígeno, de repente también uso de inotrópicos y otros medicamentos más. Bueno, espero que les guste la información que les hemos brindado, que sea de su utilidad para en futuras brotes de esta enfermedad en nuestra ciudad podamos detectar juntos y con todo el equipo de trabajo los síntomas y signos de esta enfermedad para prevenir las muertes de nuestros pobladores. Así es que nos vemos pronto y no se olviden de suscribirse al canal, compartan el contenido si les gusta. Si tienen algún tema o sugerencia que nos quieren hacer, algún temita que les guste o algún método diagnóstico que deseen que comentemos, déjenlo en la cajita de comentarios que gustosamente lo vamos a recibir. Muchas gracias y bye.